ya casi terminamos el doctorado. Es maestra, ¿y los demás será que se salieron o cómo? Pues lo que pasa es que nos sacó a todos y yo creo que ¿Verdad? Yo pensé que era mi computadora, ya, porque ya lleva 2 veces que va saliendo. Sí, sí, ya mero maestra, ya me lo terminamos. ¿Usted también termina en diciembre? y ya, Ya, ya ando bien cansada. así es, maestra. Todos Maestra andamos Xochitl. así ya dando las últimas, ya. Ay. Ay, maestra Xochitl, aprovecho para disculparme. Yo estaba en su equipo, pero me confundí y Ah, acabé en el equipo de Macarenco. Perdón. Listo, ahora sí ya quedamos. Hay ah, un problemita de manera técnica, pero bueno, ya me comuniqué con la universidad y ya quedó. Les ah. agradezco mucho. Muy bien. Maestro Ari, tranquilo que ya están a la puerta de la esquina para concluir y ya tirar el birrete, decir felices graduados. Así que ya estará a poquito, ¿verdad? De poder concluir. Y ya, Así. como les dije la semana pasada, su felicidad se les ve en el rostro, que ya están a punto de culminar, pero échenle ganas que están en la parte final. Bueno, pues continuando, maestros, a esta parte de que les mencionaba yo, de la importancia que tiene la filosofía en esta parte de la modernidad y que nos ha dejado o ha consolidado esta división de la pedagogía positiva y que también en el caso de Augusto Comte buscaba convertir la política de la ciencia positiva en cuestiones educativas y Marx se enfocaba a fines económicos. En este caso, Emilio Durkheim, que secundó a Comte, complementaba el carácter científico de la educación, a quienes veía como la pedagogía como una de las teorías de la práctica social. Para él, la sociedad se comparaba con un animal que poseía un sistema de órganos diferentes, donde cada uno se desempeñaba con un papel específico así como algunos órganos internos de este animal ocasionaba o hacía que sirviera para algo, pues también esta parte natural más privilegiada que posee el ser humano presentaba un fenómeno normal, como es todo su organismo vivo, en donde predomina la ley de la supervivencia y de los más aptos. Podíamos ver que en esta parte de la evolución de la educación, pues no todos podían tener este acercamiento o estas oportunidades de poder crecer, de poder aprender. Solamente quienes estaban en el poder podían adquirir esta parte del conocimiento y aquellos, como lo mencionaban, los obreros, pues se tenían que adaptar a las necesidades que había y buscar pues formas solamente de poder sobrevivir porque no tenían las mismas oportunidades. Esta parte del positivismo pasó a ser de la filosofía a ser parte de una ideología, pues se preguntaba sobre la existencia al dar una respuesta social que fue transformada. Se trataba de una respuesta que liberara a la sociedad pasando por la tecnología y la ciencia en manos de las élites. Para Durkheim, por su parte, pues al sostener que el hombre nace egoísta y que solamente por medio de la educación puede llegar a ser una persona social y solidaria. Ahí podemos ver todas estas partes o estas posturas que mencionaba de las formas de cómo aprendía el ser humano. Entonces, unos decían que la razón era importante porque a partir de la razón se aprendían. También se mencionaba que las ideas o esta parte de cómo aprendía a través de la experiencia del ser humano es como iba esclareciendo esas dudas, esa necesidad de poder saber y reconocer aquellas cosas que tenía, en donde surgían sus dudas y en donde podía ellos poder esclarecer todo aquello que surgía y que a través de ello podían poder investigar, podían ir conociendo más allá. A partir de todo esto se forman escuelas que ayudan y que gestan a finales del siglo XIX la autoformación y la liberación espontánea del poder aprender en contra de la posición de las escuelas tradicionales, que manejaba de forma autoritaria lo que venía siendo la memorización, el dictamismo, las competencias. Creadores de esa educación, que fue una de las escuelas nuevas, pues fue Rousseau, que mencionaba que, también se menciona a Pestalozzi
como parte de este proyecto de estas nuevas escuelas que eran nuevas formas de pensar, dejando a un lado esta parte de la escuela tradicionalista. Aquí dando mayor importancia a esta parte de cómo hacer que el niño desde nivel, en este caso preescolar o prekinder, ¿sí? Se formara esta nueva escuela que lo orientara y lo ayudara a poder construir esas formas de pensar, ¿sí? Se toma en cuenta como precursores filósofos, en los filósofos como Sócrates, como Agustín, San Agustín, como Platón, pero la modernidad fue Rousseau quien que pone en marcha también este movimiento de la escuela nueva. Luego surge aportes en los pedagogos como María Montessori, en donde dentro de ella, María Montessori se basa en esta parte de la observación del educador al educando, identificando sus necesidades para trabajar esta parte que mencionábamos la clase pasada, que es la parte de la libertad y que permite al ser humano poder conocer más allá de lo que pues está en su alcance y mencionamos de su naturalidad, del medio en donde él está. Esta parte del aprendizaje pues era también de manera espontánea e individual. El método de los proyectos de Dewey se basaba totalmente en la experiencia, la vida en toda la riqueza de sus aspectos de acción, pensamientos y sentimientos que estos debían ser llevados al seno de las clases. Entonces, esta parte de la pedagogía o estas pedagogías o estas nuevas oportunidades que daban transformaban esta parte de la realidad y transformaban también estas formas sociales de cómo se daba el aprendizaje. ¿Sí? Esos elementos fundamentales de la participación, de la comunicación, de la humanización transformadora, de la contextualización, fueron importantes, fueron elementos importantes para transformar esta parte de la realidad social. Eh, Henry Hirosh, entre ellos, que son parte de los representantes o exponentes dentro de esta parte de la pedagogía, Paulo Freire también, mencionaban también que esos principios habían sido heredados de la pedagogía socialista y se identificaban claramente con Freire, ya que su contexto de cartas a quien pretende enseñar expone que el papel del educador es fundamental en el manejo del país, de la cultura de la manipulación política, pues menciona que incluso las palabras militantes para dominar a los educadores se debían sembrar conciencia en los educandos, una conciencia que no los lleve a luchar por lo justo, empezando por sus propios salarios. Con ello realiza una crítica llegando a reconocer la remuneración de algo que no es usual entre los pedagogos, lo que denota una contextualización y una visión política económica de las condiciones del educador, más allá de esta parte de la metodología. Entonces podemos ver que realmente la parte del educador es una clave, una pieza importante dentro de este proceso educativo, porque pues es esta parte que también ayuda a transformar esas ideas, esos conocimientos, esos pensamientos y que nosotros tenemos que formar, tenemos que aportar dentro de este proceso para poder ayudar a los alumnos, a los educandos a poder alcanzar la máxima o esta parte del conocimiento que existe y que hay, ¿verdad? En los umbrales del siglo XXI, el debate en torno a las situaciones educacionales se llevaba a cabo pues en tendencias pedagógicas fundamentales, una declinante a la que podemos llamar la pedagogía del saber y la otra emergente que podíamos dominar pedagogía humanista, el del ser y de la educación de la vida. La primera en que viene siendo la pedagogía del saber, pues la tendencia de sobreviviente de la educación tradicional intelectualista y cognitivista, su objetivo principal era la transmisión y la acumulación del conocimiento, caracterizado por ser informativa, memorística, pasiva, reproductiva, y que el alumno solamente se limitaba a memorizar y a repetir todo lo que se le decía o todo lo que se lee. El autoritarismo y autocrático porque el maestro impone el criterio sin la participación del alumno. Dogmática porque se le dice que el alumno le debe de saber y creer. Cerrada y acabada porque el maestro suministra estos conocimientos completos y terminados que frustran la creatividad del alumno. Entonces, dentro de este proceso educativo
o este proceso de la filosofía de la educación, todos estos pedagogos han aportado ciertas sugerencias que nos brindan a nosotros en la vida actual reconocer, identificar, buscar esos medios para alcanzar esta parte de la educación. Sobre todo porque hoy día dentro de esta sociedad hemos visto que de manera o en el estudio de esta parte de los pedagogos se trabajaba de manera individualista. Hoy día, con los nuevos planes y programas, nos piden que trabajemos más la parte humanista, en donde no solamente se ve al ser humano de manera individual, sino de manera social. Entonces, el ser humano aprende no de manera individual, sino de manera social, en las interacciones que existen, en las formas de cómo se comunica, en las formas de cómo se relaciona con las demás personas. A partir de ahí se da este proceso educativo, un proceso que es la educación y que la educación es el medio liberal que nos ayuda o nos acerca a poder buscar esas verdades, esos conocimientos que existen en la vida diaria o en la vida del ser humano. Y sobre todo que nosotros tenemos que prepararlos para poder hacer que esos educandos aprendan, adquieran esas herramientas que no los limiten, sino al contrario, los libere de todo pensamiento para que puedan buscar esa verdad, pues absoluta, ¿verdad? Desde el punto de vista humanista, la educación debería estar centrada más en ayudar a los alumnos para que decidan lo que ellos son y lo que quieren llegar a ser. Es por ello que se basa en la idea de que todos los estudiantes son diferentes y que en este sentido se considera que es necesario ayudarlos a explorar y comprender más adecuadamente el conocimiento de las personas y de los significados de sus experiencias vivenciales. De hecho, se le concibe como personas totales, no fragmentadas, porque viven dentro de un contexto. El aspecto fundamental de la acción educativa es esta parte del reconocimiento del educando como un ser humano, poseedor de capacidades para la comprensión de sí misma y de su medio ambiente. Los principios básicos que debe de guiar esta práctica pedagógica, pues estarán dirigidos a incentivar esta parte de la valoración positiva como punto de partida para la comunicación fructífera con las demás y para que el aprendizaje participativo, significativo y autorreflexivo ayude pues a poder crecer y comunicarse y aprender. En ese sentido, la educación se asume como una tarea emancipadora que busca liberar a los actores de manera colectiva, educativa, de la sumisión del hábito y de las tradiciones con recursos que le permitan pues reflexionar sobre las inadecuaciones y las diferentes concepciones educativas en la práctica educacional, proporcionándoles a ellos estos elementos para analizar críticamente. Esta parte de la pedagogía, pues crítica, también propone un intento de comprensión del mundo y de la transformación de la realidad. Hablar esta parte de la concientización, pues en el sentido que da el autor Paulo Freire y en otros educadores también, supone que una educación es el acto del conocimiento y es un proceso de acción transformadora sobre la realidad. Por lo tanto, la acción educativa es esencialmente una acción transformadora, una acción comprometida y el papel de la educación es estratégico en esta parte del mundo. ¿Por qué? Pues que tenemos que ayudar, tenemos que brindar estas herramientas para poder hacer que esos cambios de mentalidades puedan presentarse y pueda existir dentro de este proceso, dentro de este ámbito educativo. Entonces, maestros, es importante reconocer y poder identificar estos aportes que nos dieron estos pedagogos y filósofos y la forma de cómo nos ayuda a poder en la vida actual afrontar esta parte de la educación. ¿Sí? Buscar esos medios que nos acerquen, poder ayudar a los alumnos a transformar ese deseo de pensar, a transformar ese pensamiento que ellos tienen, que no solamente por ser personas que no tienen recursos o que son de bajos recursos, no tienen la oportunidad de estudiar, no quieran crecer más allá. Tenemos que cambiar esas mentalidades y a partir de allí nosotros estamos aportando dentro de esta parte de la educación
esas formas de pensamiento, ¿sí? Entonces, nosotros hoy día que conocemos un poquito más acerca de la filosofía, acerca de la importancia que tiene la filosofía en la educación, tenemos que hacer que esos cambios educativos, esos cambios y transformaciones, esta parte de la liberación, la pongamos en práctica con nuestros alumnos, porque no nos podemos ahorita, vamos a ver estas aportaciones que nos dan estos pedagogos, pero muchas veces es importante que la teoría vaya de la mano con la práctica, ¿sí? Mencionaban algunos autores que también la práctica debe de ir de la mano con la teoría, pero tenemos que conocer primero la teoría para poder practicarla. Entonces, si no conocemos la teoría, ¿cómo podemos fundamentar esta parte de la enseñanza? Nosotros somos, por ende, ese agente transformador de la educación que tenemos que hacer que esos cambios de mentalidades, esas formas de cambiar la vida del alumno, ¿sí? Nazca ahí en la escuela perdón, y que nosotros seamos ese medio para poder brindarle y darle esta parte de las herramientas a los alumnos y ellos puedan emprender este viaje solo, ¿sí? Sobre todo porque esta parte de la educación ya no depende de nosotros como maestros, sino depende de ellos como personas, como ente educativo, como persona que adquiere el aprendizaje y nosotros somos solamente ese medio perdón, este medio que tenemos que ayudarlos para alcanzar estas partes de los logros, estas partes de sus necesidades y de las ventas que ellos tienen. Bueno, maestros, vamos a dar inicio con esta parte de nuestras exposiciones. Vamos a iniciar con el primer filósofo, que es Rosu, ¿sí? ¿Quién es el equipo que va a iniciar con esta parte del maestro Ari? Adelante con su equipo. Después de la exposición, si tienen algún comentario, se podrá realizar. Si no, continuamos con el siguiente equipo. ¿Sí? Muy bien. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras y compañeros. A nosotros nos tocó el autor de Jean-Jacques Rousseau y el equipo está compuesto por el compañero Hernán Trejo, su servidor Ari Ruiz Loaesa, la compañera Lorena Guadalupe Nájera y el compañero José Eduardo Alcalá, quienes van a ser, estos dos últimos, quienes van a hacer van a ser quienes van a exponer el tema. Ujú. Adelante, compañeros. Buenas noches, compañeros. Voy a iniciar con lo que es la exposición, con el primer filósofo, que es Jean-Jacques Rousseau, nacido en Ginebra, en Suiza, en 1712. Él fue uno de los filósofos más influyentes de la historia. Este personaje fue multifacético, ya que fue un escritor, músico y también botánico, naturalista y por supuesto, pues fue un filósofo. Este filósofo también en su época hubieron más, los cuales él no compartía ciertas cuestiones de pensamiento con estos pensadores que fueron parte de lo que fue la ilustración. Estas historias contemporáneas que pues él no podía compartir con ellos, ya que ellos creían que la humanidad estaba avanzada hacia pues un mejor progreso y este progreso pues era bastante crítico, pero para él no era esa idea de progreso, sino que era lo contrario, ya que creía que pues la civilización o las instituciones que la componían pues no eran parte de lo que era una vida social y moderna, ya que eran causas de sufrimiento e injusticia que pues enfrentaba el ser humano. Para él, el estado natural del ser humano y sin estructuras sociales y sin leyes era una civilización pura y libre. En cambio, pues la sociedad al desarrollar instituciones y crear leyes que establecieran normas y jerarquías, pues corrompían lo que era un poco al ser humano, corrompían lo que era ser libre y pues la original, lo que era original
del ser humano. Pues entonces para él creía que la desigualdad era también causa de injusticia y de sufrimiento. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Él era defensor de la libertad y de la igualdad radical entre todos los seres humanos. Era pensador franco suizo, arremetió, y él fue el que arremetió con las ideas del progreso de propias de lo que era la Ilustración. Él murió el 2 de julio de 1778, enfermó y al borde de la miseria, pero sus escritos pues inspirarían la revolución de que una década más tarde certificaría la muerte del régimen que había intentado acabar con él y con su reputación a partir de todo lo que realizó, todas sus ideas, pues al intentar acabar con él y pues también creo que fueron muriendo con estas cuestiones. Tuvo lo que son 6 obras importantes o principales, que es la de la Nueva Eloísa, que fue en 1761, el Contrato Social de 1762, Emilio o de la Educación, que fue en 1762, Confesiones de 1782, Ensoñaciones de un paseante solitario en 1782 y La Botánica de 1802. Lo que nos enfocaremos un poco va a ser lo de Emilio o de la Educación en 1762. Aquí viene la obra que les mencionaba, que es Emilio o de la Educación. Rousseau sostiene que la educación debe estar orientada a formar ciudadanos libres para la nueva sociedad que se estaba configurando. Considera al niño como un ser distinto al adulto, con sus propias leyes de desarrollo, por lo que critica los métodos educativos de su época. Defiende que la educación debe estar basada en el desarrollo de la razón a través de los sentidos, pues él criticaba la forma de lo que eran los demás pensadores, ya que creía que tal vez el forzar al ser al niño, en este caso, ya perdía lo que era una parte eh, o hacía que el niño sufriera, ya que no era algo normal que el niño estaba desarrollando, como lo van a mencionar más adelante quizás, que ahí el niño pues no es un adulto, sino que el niño se va formando a través de lo que son, pues aquí, de los sentidos, de habilidades o todo lo que tenga que ir desarrollando el niño en su caminar, en su andar, y que también pues no debe ser forzado, sino ahí ya el individuo, en este caso el niño, pues ya sufre. Continuamos, compañero, por favor. Emilio o de la Educación es un tratado filosófico escrito en 1762 por Jean-Jacques Rousseau, que aborda temas como la naturaleza del hombre, la relación entre el individuo y la sociedad y la educación de los niños. Considera la naturaleza del niño y de la educación que éste puede recibir para convertirse en un buen ciudadano. Como lo mencioné anteriormente, es algo, el niño tiene que ir formándose conforme va la naturaleza del niño, como nuestros procesos como ser humano, pues van en progreso. Entonces el niño y su educación a sí mismo de esta manera, pues se va desarrollando hasta convertirse en un buen ciudadano. Y recordemos que el niño no crece con normas o con valores, sino que el niño a través de su misma forma crítica que va siendo que se va creciendo y va desarrollando pues diferentes tipos de habilidades o conocimientos, también se va convirtiendo en lo que es un buen ciudadano. Esta obra también y el filósofo contribuyó notablemente a la transformación de las sociedades occidentales, instalando esta figura de ciudadano y el ascenso de las libertades, los derechos individuales y la razón como valores máximos entre los hombres y para la sociedad. Consideró que el mundo se estaba configurando, los hombres deberían abandonar su papel de siervos para convertirse en ciudadanos libres, dueños de su destino y detentadores de la soberanía. Vuelvo a mencionar que pues el hombre
va creando su propia pues forma de ver las cosas y de esa manera también el ser o el ciudadano se vuelve libre. A partir de eso va creando su propio pues destino y es dueño de sí mismo como persona, como humano. Rousseau establece las características de la educación para una sociedad integrada por ciudadanos libres que participan y deliberan sobre la organización de la comunidad y de los asuntos públicos. Las ideas centrales que expone son una respuesta a la necesidad de formar un nuevo hombre para una nueva sociedad. A través de pues todo lo que es una sociedad, en este caso que se están formando o en la ideología de Rousseau que quería formar ciudadanos libres a través del pensamiento que se fuera formando conforme él fuera, pues él creía que las ideas centrales eran formar, de acuerdo a su necesidad, formar un nuevo hombre para la sociedad, de acuerdo pues a las características que se fueran ahora sí creando o sí, creando del mismo ser humano su sociedad o la manera en cómo quería pues actuar el ser humano. Siguiente Buenas compañero. noches, ¿me escuchan? Sí, Ok, esa parte ya me corresponde. Retomando un poco sobre la diapositiva anterior, si la pudieran regresar tantito, por favor. Así, gracias. Rousseau tenía una visión un poco fascinante sobre cómo era la educación y él pensaba que no se trataba simplemente de enseñar habilidades o de poder transmitir conocimientos, sino que la esencia principal era formar ciudadanos capaces de poder participar en una sociedad. También Rousseau menciona sobre, bueno, esto es en la siguiente diapositiva, por favor. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. Bueno, este fragmento encapsula una de las ideas centrales de Rousseau sobre cómo es la infancia y la educación. Cuando dice que el niño no es un animal ni un hombre, está subrayando algo muy importante. Se da a entender como que la infancia es solo una etapa de transición hacia la adultez, con características propias y que deben respetarse. No podemos tratar a un niño como que si fuera un adulto, ni como si fuera un ser irracional. El niño es alguien que está en desarrollo y que tiene sus propias necesidades. Rousseau también plantea que para que el niño aprenda y pueda pensar, primero debe vivir plenamente como niño. Y esto significa que debe experimentar el mundo. Por eso hace la alusión a que el niño debe estar cerca de la naturaleza y no de la sociedad, porque la sociedad lo corrompe. Eh, en esta etapa, pues el aprendizaje no se da tanto por medio de la razón, sino por la interacción con sus sentidos. Por ejemplo, si el niño aprende a través de lo que ve, toca y huele, pues estas van a ser sus experiencias. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando Rousseau habla de las dos dimensiones del ser humano, tanto el lado físico y el metafísico, está explorando lo que nos define como personas y cómo estas facetas se pueden complementar de una manera más completa. Lo que corresponde al lado físico se refiere a lo que es nuestra naturaleza, todo lo corporal, nuestras necesidades básicas, nuestros deseos, nuestros instintos y la conexión que tenemos con el mundo. Esto, pues, incluye cosas que pueden, pueden significar como alimentarnos, descansar, movernos, experimentar el entorno en el que nos encontramos y a través de nuestros sentidos. Todo este aspecto, Rousseau lo ve como que al ser humano como un ser natural
y esto lo liga a su entorno. Por otra parte, lo que es el estado metafísico, Rousseau lo describe como aquello que nos distingue como seres humanos. Este lado pues incluye lo que es nuestra capacidad para poder razonar, para poder pensar, para poder utilizar nuestros valores y sobre todo lo que él buscaba como el ser humano ideal, ¿no? Buscar la justicia y trabajar en una sociedad, por el bien de la sociedad. Lo interesante que Rousseau plantea es que estas dos dimensiones no las ve como opuestas, sino que se complementan entre sí. Y no se puede desarrollar plenamente el lado metafísico sin descuidar la dimensión física. De igual manera, pues esto en una vida centrada únicamente en lo que es el estado físico, sin reflexionar sobre lo moral y lo metafísico, nos reduce como a un estado como animal. Por eso él plantea que ambas partes son necesarias y la capacidad de poder pensar, la capacidad de poder reflexionar, de poder ser conscientes, eso nos define de los animales. Siguiente diapositiva, por favor. Este planteamiento de educar al hombre, Rousseau refleja una visión profundamente humanista cuando dice que debemos educar al hombre para la vida, por efímera que sea, se centra en la importancia de vivir plenamente en el presente, con una educación que no solo prepare al ser humano para un futuro incierto, sino que pueda permitirle disfrutar y aprovechar el momento actual en el que se encuentra. También Rousseau critica una concepción de la existencia donde menciona que vivir simplemente equivale a respirar, a pasar los días, pero para él, para Rousseau, el vivir significa actuar, significa utilizar todas nuestras capacidades físicas, mentales, emocionales, y para poder experimentar la vida de manera auténtica. Esto que menciona Rousseau, pues incluye desarrollar nuestros sentidos y fortalecer nuestro cuerpo, pensar críticamente. Una persona analítica, una persona crítica que se pregunta, que investiga, que tiene dudas, que desarrolla sus pensamientos. Y solo a través de esta actividad es que podemos sentirnos como verdaderamente vivos. Siguiente diapositiva, por favor. Rousseau, al hablar del el contrato social, explica que cuando una persona entra en una sociedad que está organizada, renuncia a su libertad y que esto es la capacidad que tiene para poder hacer lo que quiera, cuando quiera, sin límites. A cambio de esto, gana libertad civil, que es la libertad que se obtiene al poder vivir bajo las leyes que se tienen en una comunidad. Esto significa que cada ciudadano, cuando acepta ser parte de una soberanía común, pues esta soberanía no pertenece a una sola persona, sino que es al conjunto de todos los ciudadanos que forman esta sociedad. Rousseau la llama como la voluntad general. Y esta voluntad no busca el beneficio individual, sino que busca el bien común, el bien para la sociedad en conjunto. En este fragmento que se dice que sobre el monarca no debe entenderse como un rey absoluto, sino como una figura que representa y actúa en nombre de esa voluntad. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, Rousseau básicamente pues nos está diciendo que la religión no debe ser algo que divida a las personas, ni que deba imponer reglas estrictas, sino que tiene que ser una especie de religión natural, así lo llama. Esto quiere decir más que nada que es algo que conecte
a los seres humanos, tanto en valores como bondad, justicia, el respeto. Lo interesante es que Rousseau cree que la moral y la religión deben tener un papel en la política, pero de una manera que ayude a formar a una sociedad justa. Entonces, Rousseau busca una sociedad en donde todos puedan vivir libres, donde todos sean iguales, y para él eso es solamente posible si las leyes, si la moral, si la religión se unen en una especie como de un contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí Rousseau nos está mostrando dos aspectos de su pensamiento, lo que es la idealidad y la realidad. Rousseau nos presenta una visión sobre cómo debe ser la educación. Nos dice que debe ser un modelo perfecto donde el niño se educa en armonía en conjunto con la naturaleza y según a sus necesidades. Luego, Rousseau nos dice que en la vida cotidiana las cosas no siempre son ideales. Cuando uno habla de lo que puede ser, se refiere a la realidad del mundo en que vivimos. Rousseau propone una educación perfecta en Emilio, donde sabe que en la práctica es muy complicado lograrlo, sin enfrentar los obstáculos que esto conlleva. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, vamos a hablar sobre lo que es el efecto Pygmalion. Pues el efecto Pygmalion es una idea que dice que nuestras expectativas sobre las demás personas pueden influir mucho o poco, depende cómo se utilice. En otras palabras, esto, por ejemplo, que si esperas que alguien haga algo, que haga algo bien, pues esta persona probablemente lo intentará cumplir y tendrá esa expectativa de realizarlo de la mejor manera. Pero si uno espera poco de esa persona, pues esta persona puede acabar no dando lo mejor de sí y haciéndolo mal. Este fenómeno pues tiene mucho que ver con el hecho de que las personas tienden a adaptarse o a responder a lo que los demás esperan de ellos. Por ejemplo, si un maestro cree que su estudiante tiene mucho potencial y va a salir bien y espera que haga un gran trabajo, pues es probable que el estudiante se esfuerce y lo logre. Pero si en cambio el maestro no cree en el estudiante y no lo motiva y tiene bajas expectativas sobre su desempeño, pues esto afectaría al estudiante y esto lo desmotivaría, terminando en que no lo realizaría de la mejor manera. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, aquí una pausa, compañero, perdón. El efecto Pigmalión de Rousseau se basa en una investigación que hizo él sobre el mito griego del rey Pigmalión. Si gustan más adelante, les paso un link de YouTube en donde explica cómo es el, el mito, ¿no? El chiste es que el Rousseau habla sobre el efecto como Pigmalión, como esta introyección que tiene el entorno sobre nosotros, ¿no? O sea, es lo que dice el compañero Eduardo, si nosotros vivimos diciendo a nuestros alumnos que que no son capaces, que no son buenos para tal materia, pues al final de cuentas se va a volver eso, ¿no? Sin embargo, como bien también mencionaba, ¿no? Si nosotros como docentes ayudamos, eh, motivamos y lo vemos o tratamos de impulsar a nuestro alumno al final de cuentas se va a volver eso, ¿no? Esa es la fuerza del querer, ¿no? La fuerza
de realizarse, ¿no? Con base en un deseo. Ujú. Compañero, creo que va el compañero Hernán, ¿verdad? Maestro Eduardo, o con las conclusiones. Sí, le corresponde al compañero. Sí, bueno, yo creo que una de las principales influencias que tuvo Rousseau sobre sus conclusiones fue esta investigación que él realizó de manera autodidacta sobre los pensadores clásicos de Grecia y de Roma, ¿no? Aristóteles, Platón y otros filósofos romanos influyeron muy, muy, muy profundamente en las conclusiones a las que llegó este Rousseau. También otra característica de los aportes de Rousseau es que él fue uno de los que, digamos, logró separar lo que era la religión del proceso educativo. Ajá. eh, Creo que ya está listo el compañero. Sí, como se los mencionaba, este, Rousseau se basa en un enfoque grecorromano basado prácticamente en el pensamiento racional y en la naturaleza. Ya el compañero Eduardo mencionaba que los estudiantes, por lo general en su etapa de la niñez, queremos que se desarrollen de cierta manera, en donde pues debemos de respetar y comprender el desarrollo cognitivo que tienen y responder base a eso, ¿no? Como docentes a veces tenemos la idea de que pues no son buenos para algo, como mencionaba el compañero Ari, y por eso los tachamos de que no es capaz de hacer cierta cosa, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a surgir el efecto Pygmalion, en donde pues el mismo docente es quien afecta al desarrollo pues emocional del estudiante al hacerlo sentir incapaz. Entonces, ahí Rousseau nos dice que es un defensor de la libertad. No únicamente se basa en una libertad política, como se mencionaba anteriormente, en donde pues, sino que también se basa en una libertad de aprendizajes y desarrollo personal de cada ser humano, en donde es importante respetar el proceso de desarrollo de todos. Y por eso considero que tener en cuenta que todos tenemos un desarrollo cognitivo y social diferente es muy importante, ya que pues vamos a tener un derecho individual y un derecho de la razón. Y es por eso que pues como lo dice la compañera Lorena, se pide un nuevo hombre para una nueva sociedad, pero es importante tener en cuenta en que como docentes, pues tengamos sobre todo la voluntad y pues la capacidad de poder comprender esto, ya que es algo que difícilmente se hace por el número de estudiantes que tenemos en un aula, ¿no? Nosotros los caracterizamos de manera global o a veces en dos partes, los que pues van más avanzados y los que van atrasados, ¿no? Llevándolo a un contexto real. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos y pues como mencionaban mis compañeros, Rousseau ha sido pues un filósofo defensor de la libertad y que pues sobre todo debemos de tener en cuenta que es una libertad de pensamiento y de aprendizaje. Y pues eso sería todo. Ya el compañero Ari les estará enviando algunas fuentes para que puedan ir informándose más, sobre todo lo que mencionaba, el efecto Pygmalion, que es algo que debemos de tener muy en cuenta. Gracias. Les agradezco, maestro. Un fuerte aplauso a la distancia para cada uno de ustedes.
sobre todo porque pues muy bien desarrollado el tema y sobre todo algo importante y que también hacían mención, ¿verdad? Y que podemos rescatar hoy día, que esas instituciones en donde nosotros estamos formando alumnos no sean instituciones que a través de esas normas, de esas reglas, quitemos esa libertad a los estudiantes de poder crear, de poder realizar y sobre todo quitarles esa forma de su aprendizaje, porque ya sea en el nivel que estén, ya sea niño, adolescente o joven, ¿sí? Darles esa oportunidad. Muchas veces como docentes decimos, ¿por qué no entiendes la situación que está pasando? ¿Por qué no logras cambiar tu forma de pensar? No lo logra cambiar porque está en una etapa que todavía está en desarrollo y que a través de esas etapas va adquiriendo ese aprendizaje. Entonces tenemos que respetar nosotros, ser muy respetuosos ante ellos, ante esta parte de la experiencia que ellos van adquiriendo. Sobre todo porque, por ejemplo, nosotros ahorita que somos adultos entendemos ciertas situaciones que se perciben en el entorno, en la naturalidad de donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces tenemos nosotros también que respetar ese entorno natural, porque decía que también por ahí Rousseau mencionaba que el hombre primitivo vive más feliz siendo primitivo que siendo realmente social, estando dentro de una sociedad porque cada uno de nosotros tenemos ideas y pensamientos diferentes, diversos, que llevan a corromper, mencionaba ahí, que lleva a corromper al ser humano de esa naturalidad que tiene. Pero sabemos muy bien que esta parte natural también del ser humano es importante esta acción de la interacción social, porque de ahí se aprende. Entonces, no solamente él lo menciona, hay otras aportaciones que se han dado que esas interacciones sociales donde se da la educación, porque la educación no se da por separado, menos en nuestras aulas que son de 30 a 40 alumnos, ¿sí? Es una educación que se da de manera globalizada, entonces nosotros tenemos que tratar que esas normas y esas reglas que imponemos en el aula no sean una restricción para ellos para poder adquirir este aprendizaje o acercarse a este proceso de aprendizaje. Les agradezco, maestro, y pasamos al siguiente equipo, que es Dui, John Dui. Maestra Rosalinda, ¿ya está lista? Sí, maestra, ya ahorita voy Sí. a proyecto. Mm, ¿Se ve por ahí? No, maestra. Ok. Permítame tantito, a ver, ¿por qué no? Maestra, yo tengo una duda antes de que continuemos, perdón. En el apartado de tareas vamos a subir las diapositivas en URL o qué vamos No, a subir. no, solamente van a subir, uno del equipo va a subir, para no replicar, solamente uno que suba la exposición para que yo pueda registrar quienes participaron en la exposición, donde sí lo van a compartir en el grupo de WhatsApp para que todos puedan tener, a la mano la información de todos los filósofos y estas aportaciones que nos brindaron. Ok, entonces si el compañero, por ejemplo, Eduardo sube las diapositivas en su apartado de tareas, pues ya nos califica a todos los demás. Es Ok, correcto, sí. gracias. Ujú. Ok, ¿ya se ve ahí? No, maestra. Ya la había puesto hace ratito. Sí. Mm, ok. No sé por qué no me da aquí nada. Ahí. Ahí, pero falta No sé la si de ya se inicio, logró. maestra. Regréselo Ya está tantito. en el inicio. ¿Sí? Bueno. Sí, ya. Ujú. Pero no está en la presentación, maestra. A ver, déjeme. Ahí está. Ya se ve. Sí les Bueno, aparece, maestra, disculpe. sí, sí, ahí está, ¿Sí? maestra. Bueno, Ok, sí, ya ahí está. desapareció. Ahí está. No, desapareció, maestra, lo tienen los demás. Sí, maestra, yo sí lo estoy ¿Sí? viendo. Ah, bueno, ya se me fue, ya regresó. Bueno, Ahora ya no se ve. sí.
Bueno, a Ahí se ver, no, visualiza, maestra. sí, no sé. Bueno, buenas noches, doctora, maestros. Somos de la Universidad Vasconcelos. La materia que nos trae hoy aquí es la materia de Filosofía de la Educación impartida por la maestra Rosa María Garrido. El tema es John Dewey. Las maestras que presentamos a John Dewey somos González Santibáñez, Rosalinda López Vázquez, Andrea Utrilla Vázquez, Xochitl Janet y Zacarías Malchor María Magdalena. Empezamos. La siguiente maestra. Listo, ya. Ujú, ujú. No, la siguiente. Ya está en la Bueno, siguiente. ajá. Bueno, John Dewey nació el 20 de octubre de 1959 en Burlington, Vermont, y falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 1 de junio de 1952. Fue un influyente filósofo, psicólogo, pedagogo estadounidense y fue uno de los fundadores del pragmatismo y de la Escuela Progresista de Educación. Las teorías evolucionistas influyeron de forma clave en el desarrollo de su pensamiento. Durante toda su carrera se centraría en la interacción entre el ser humano y su entorno, inspirado por la idea de la selección natural de Darwin. Dewey trabajó muchos años de maestro de primaria y secundaria, pero optó por dedicarse a la filosofía. Se doctoró en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore y después trabajó en las universidades como filósofo, maestro de filosofía, perdón, de Michigan y la de Chicago. Su frase célebre es: el aprendizaje se da cuando compartimos experiencias y eso solo es posible en un ambiente democrático donde no haya barreras al intercambio del pensamiento. Siguiente, maestra. Ujú. Siguiente. Ajá. Sí, ya Siguiente. está. Sí. Listo. Ajá. Sí. A continuación mencionaremos los aportes más relevantes de este filósofo que siguen vigentes hoy en día. Ya está. No sé si se logra. Mm. Bueno, entre sus principales obras tenemos a sus libros, ¿verdad?, que escribió, que incluyen La democracia y educación, Experiencia y educación y Cómo pensamos, en las cuales desarrolla su filosofía educativa y su visión de la enseñanza como un proceso de aprendizaje y participativo. Entre su legado filosófico está el pragmatismo, una corriente filosófica que enfatiza la importancia de la experiencia y la acción en la construcción de conocimientos, lo cual se ve reflejado en obras como Lógica, Teoría de la Investigación y Reconstrucción de la Filosofía. También tuvo su influencia en la psicología, en sus obras como Naturaleza Humana, Naturaleza Humana y Conducta, Teoría de la Valoración, en las que exploró los procesos cognitivos y la influencia en su entorno. Siguiente, maestra. Dewey promovió la idea de que el conocimiento se construye a partir de la experiencia directa. Esta perspectiva sigue siendo fundamental en los enfoques pedagógicos actuales, como hoy en día, como el aprendizaje en proyectos y la resolución de problemas. No cambia, maestra. Ya está la edición casi. No No, todavía sé. no. Ya está. No, sí, No. ¿más? Mm, mm. Bueno,
No, no cambia. Bueno, Dewey veía la escuela como un microcosmos de la sociedad donde los estudiantes aprenden a colaborar, a respetar las diferencias y a participar democráticamente. Este concepto sigue siendo válido hasta el día de hoy. También Dewey cuestionó el modelo educativo basado en la memorización y la transmisión pasiva de conocimientos. Su crítica sigue resonando hasta el día de hoy en nuestras escuelas. Bueno, también digo y creía que la educación era fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática. Esta idea también sigue estando vigente. Ya no avanzó, maestra. Está en educativa, no sé si es visible más No, antes. sí, ya no. Ya está en No, ya aportes se quedó clave. ahí. Ya se quedó ahí en aportes Aportes claves. clave. Ajá. Ajá. Ya sé. A continuación viene la maestra Andrea a explicarle los aportes claves, pero ya no avanzó, maestra Rosalinda. Ahí se quedó. Maestra, a mí me sigue apareciendo la diapositiva de principales obras. Sí, maestra, sigue esa, ya no avanzó ya vamos en aportes claves, ya, Sí, está, sí, ya está no sé. No sé si sea el internet. yo creo, maestra. Sería La en siguiente, la, maestra. ujú, en la siguiente. Escuela laboratorio. Ahí les pido a los compañeros que nos tengan un poco de paciencia porque No pasa nada, así es la eso de Sí, la tecnología. maestra, tecnología, comprendemos, es parte de no se vivo, nos da en vivo y en No pasa directo. nada, maestra. Ajá, Este, pues porque no, si quieren la mandan y alguien más que la reproduzca, porque no la mandan al grupo y alguno de nosotros Ya la puede ser mandé power O lo- sí, por favor, si alguien nos apoya. Ya la Ajá, envié. a ver, lo intento, maestra, intento compartir pantalla, a ver sí, si sí, inténtenlo, a ver ya si, se puede. sí, ¿por qué no? Mis alumnos me hacen burla porque no sé conectar bien el cañón que tenemos en la escuela. Y me dicen, un doctorado tiene usted y no sabe conectar el cañón. Ah, suele pasar, ¿no? Pero Mm, es esta parte importante, ¿verdad? De que nosotros desconocemos esta parte de la tecnología y que muchas ujú, veces no está en nuestro alcance. Entonces, ándale. es también un reto para cada uno de nosotros poder incursionar en esta parte. A veces decían unos maestros, porque por ahí les encargué un webinar. Maestra, pero ¿cómo es posible? Bueno, hay que darse la oportunidad de hacerlo, porque si no lo hacen, nunca la van a hacer. Entonces nunca Ujú, van a pasar esta experiencia. Y ahorita ándale, estamos de repente nerviosos que no podemos. Bueno, pero tenemos que practicar y a través de la práctica llegamos a ándale, esta parte de ándale. perfeccionamiento, ¿verdad? Ahí está la teoría de Dewey, que la práctica hace, ¿va, verdad? Hay que estar en el mundo real para... A ver. Avance, maestra Andrea, ¿Sí alcanzan a ver, compañeros, Sí, sí, compañeras? maestra, Bueno, en la que vaya. Ahí, maestra. bueno, continuando con la exposición, pues les voy a dar a conocer los principales aportes del filósofo John Dewey en el ámbito educativo. Uno de los aportes es el aprendizaje activo. El filósofo enfatizó la importancia de involucrar a los estudiantes en actividades prácticas y proyectos que permitieran aprender mediante la experiencia y la resolución de problemas. Este filósofo rechazaba la idea de que el conocimiento se transmite de manera pasiva. Más bien, él proponía que el conocimiento se construye a través de la experiencia directa mediante la interacción, perdón, que el niño tenía con el mundo y con otras personas, lo cual le permitía adquirir diversos conceptos, resolver problemas y con ello adquirir un entendimiento más profundo de su entorno. El otro aporte es el currículum integrado.
propuso un enfoque curricular que integrara diferentes áreas del conocimiento. Y él pensaba que este conocimiento se construye a través, se construye, en lugar de presentarlas, de manera aislada para fomentar la comprensión holística y la transferencia de aprendizajes. Él consideraba el conocimiento y el aprendizaje como una unidad o una totalidad que no se podía dividir, en donde se interrelacionaban aspectos tanto cognitivos, emocionales y prácticos. Es decir, que al aprender algo nuevo, el niño no solo adquiría información, sino que también experimentaba emociones y desarrollaba diversas habilidades. El siguiente aporte es la educación democrática. Concebía la educación como un pilar fundamental para la formación de ciudadanos críticos y participativos en una sociedad democrática. Dewey tenía como objetivo un ideal educativo en el que se ejerciera la democracia, y ese era uno de sus ejes principales. Desde su punto de vista, el aprendizaje se daba cuando se compartían experiencias, lo cual sucedía en un ambiente democrático, en el que no deberían de existir barreras para el intercambio de ideas. El otro aporte de este filósofo fue, la importancia del contexto. Destacó la relevancia de considerar el contexto cultural y político. Ay, aquí no alcanzo a ver. A ver. Ahí está. El contexto social, cultural y político en el que se desarrolla el proceso educativo, ya que éste influye directamente en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Este aspecto, pues, como sabemos, aún sigue siendo muy importante para nosotros como docentes en la actualidad, ya que incluso en el nuevo modelo educativo, sabemos y consideramos que el contexto juega un papel esencial para entender la realidad en la que nuestros alumnos se encuentran inmersos. El conocer esta realidad nos da la posibilidad de ser más críticos al desempeñar nuestra labor pedagógica. Bueno, entre las distintas experiencias pedagógicas de Dewey destaca la denominada escuela laboratorio. Esta escuela laboratorio fue una experiencia innovadora y revolucionaria para su época, la cual fundó en 1896, cuando creó en Chicago la Laboratory School o Lab School. Era una escuela especialmente diseñada para investigar y testear metodologías educativas centradas en los niños. En esa escuela puso en práctica sus ideas y teorías derivadas del funcionalismo. En su visión, la experiencia humana no es una secuencia inconexa de acciones, sino un circuito de actividades en desarrollo. El profesor cumple el rol de guía con sus estudiantes. El profesor que despierta entusiasmo en sus alumnos obtiene mucho más que los métodos sistematizados. En esta escuela laboratorio, las clases tradicionales de enseñanza y memorización fueron transformadas en actividades prácticas y colaborativas, a la vez que también se impartían diversas materias como la lectura, la escritura, la historia, y otras actividades como la educación física, las artes, las manualidades y otras que hicieron de esta escuela un espacio libre de expresión. Para el filósofo Dewey, la investigación es concebida como una lucha dirigida por los humanos para resolver los problemas, y en relación a ello formuló una propuesta metodológica que consta de 5 fases, que son las siguientes. La primera es la consideración de alguna experiencia actual y real del niño, la cual debía ser extraída del hogar y de la comunidad. La siguiente fase es la identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. La 3 es la inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. Aquí el niño realiza observaciones y el maestro es quien le acerca el material de consulta. La siguiente fase es la formulación de la hipótesis de solución, en donde el niño piensa y adelanta posibles consecuencias. Y la última fase es la comprobación de la hipótesis por la acción. Aquí ya es en donde se ponen a prueba las hipótesis planteadas mediante la experiencia. Como podemos observar, la propuesta metodológica de Dewey se centra en reconocer
que la experiencia es la base o el motor del aprendizaje. Al enfrentar desafíos nos vemos motivados a buscar una solución o respuesta y por lo tanto esa motivación conlleva a una acción y a la experimentación, lo cual se convierte en un aprendizaje. Enseguida la maestra Rosalinda continuará con la presentación. Bueno, retomando lo que habían dicho mis compañeras anteriormente, Dewey principalmente trabajaba en que todo el aprendizaje se diera por experiencia, que el docente ya solo sea, como ahora se busca en la nueva escuela mexicana, ser el acompañante o el guía del alumno. Los métodos influenciados en las ideas de Dewey son los siguientes. El primero, lo de investigación-acción, en el cual los estudiantes identifican problemas relevantes y los investigan de manera colaborativa para generar sus propias soluciones. El aprendizaje basado en proyectos, que nos habla sobre el desarrollo de proyectos para abordar retos reales. También tiene sus raíces en la visión de Dewey y sobre la integración del conocimiento y la conexión con la vida práctica. La enseñanza dialógica, que fomenta el diálogo y la discusión entre estudiantes y docentes, alineándolos a la importancia de la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento. El pensamiento crítico, que tanto se habla en este nuevo modelo educativo, que es el desarrollar el pensamiento con métodos educativos contemporáneos que enfaticen el desarrollo del pensamiento y la resolución de problemas, que reflejan la influencia de las ideas de John sobre la educación como un proceso de indagación para la transformación. La siguiente, maestra, por favor. La siguiente, maestra, ¿me apoya? Gracias. Sí, ¿no le aparece? Ya la cambié. Ya, ¿No ahí les está. aparece? Apenas, sí, ya. La educación contemporánea y la nueva escuela mexicana. Hay 4 conceptos que vimos que se relacionan con las ideas de Dewey, que la primera es la pedagogía progresista, donde se habla que las teorías sentaron las bases para el movimiento de la pedagogía, que aboga por un enfoque más centrado en el estudio y en el desarrollo de estas habilidades prácticas, en contraposición a la enseñanza tradicional. La educación democrática, en donde su visión sobre la educación es el pilar fundamental para esta transformación y formación de ciudadanos críticos y participativos en una sociedad que también va en continuo cambio, y esto es importante para desarrollarla y ser parte de ella. El aprendizaje experiencial, donde se enfatiza la importancia de la participación activa y la conexión con situaciones reales. Es una de las principales áreas de influencia de las ideas de Dewey en la formación contemporánea. Y por último, lo que es la integración curricular. El enfoque integrado del currículo busca superar, se movió maestra, Sí. Busca superar la fragmentación del conocimiento, y es otro de los aportes de John que ha tenido impacto significativo en las prácticas educativas contemporáneas. En las reflexiones finales que les presentamos es cómo esta visión de la enseñanza es un proceso de aprendizaje activo y que busca la integración de todo el conocimiento y la conexión con la vida real. Dependiendo también del contexto en el que nos encontremos, son los recursos y los medios con los que podemos trabajar en el aula con nuestros alumnos. Pues de un tipo de escuela a otra existen muchas diferencias, ¿no? De la participación que podemos tener de los alumnos, de la comunidad y de los padres de familia para llevar a cabo este nuevo pensamiento crítico y la aportación del estudiante como también creador del conocimiento. La educación sigue enfrentando estos desafíos y busca respuestas a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Las ideas de Dewey sobre la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con la democracia mantienen su vigencia y su relevancia. John nos invita a repensar constantemente nuestras prácticas educativas y a trabajar por una educación que verdaderamente empodera a los estudiantes y contribuya a la transformación de nuestras comunidades. Por último, pues nuestras referencias aquí están.
Y creo que de lo que trabajamos con las demás maestras, pues esperamos que todos estos puntos presentados aquí sean también de agrado para ustedes y que les sirva pues para leer un poquito y tener un poco más de idea sobre el trabajo de John Dewey. Gracias. Gracias, maestra. Un fuerte aplauso para las maestras, su participación. Muchas gracias. Y también nos mencionaba ahí dentro de estas aportaciones de este filósofo que menciona que no podemos extraer al ser humano o al individuo de la sociedad. Tenemos que tenerlo inmerso dentro de él para que pueda aprender, ¿sí? Así también nos hace mención que el papel importante del docente aquí es ayudar a fomentar esta parte de ser autorreflexivos en esta parte de la educación y sobre todo enfocarnos o